Viva la familia. Presenta. Escucha este clamor. Hola, buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa Viva la Familia en este jueves caluroso aquí en la ciudad de Comalcalco. Damos gracias a Dios porque nos concede usted llegar ahí a su hogar, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, para darnos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través del canal 18, una televisión diferente. Estamos en las instalaciones de la BX y gracias a Dios porque hoy tenemos nuestro primer programa del año de Viva la Familia. Esperamos que usted haya iniciado, al igual que su familia, un excelente inicio de año haya tenido, y esperamos en Dios que lo que resta, ¿verdad?, durante estos 2 meses de este 2023 sea de bendición para usted y para su vida. Muchas gracias pues por darnos esa oportunidad de estar aquí con nosotros y por seguirnos en las redes sociales, Iglesia Betel en su campo, Canal 18 a través de Facebook. Estamos ahí transmitiendo en Facebook Live, estamos todos aquí, ¿verdad?, llevando esas transmisiones. Y bueno, somos Iglesia Betel. En nombre del titular de este programa, el pastor Gerardo Espinosa Contreras, les saluda su servidor Néstor Ramos Garduza. Y en esta tarde vamos a tener un programa y una palabra de parte de Dios para usted y para su familia. Recuerde que estamos en el programa Viva la Familia. Que le invito a que abra su Biblia. Vamos a ocuparnos en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar leyendo en el capítulo 16. Yo le invito a que abra su Biblia, si la tiene a la mano, en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Yo le invito a que si tiene usted una Biblia a la mano, ahí donde usted se encuentra, pueda de alguna manera acompañarnos a leer la palabra de Dios. Y si no le es posible, si está usted no está allí a la mano, no se preocupe, le invitamos que escuche la palabra que vamos a leer. Hechos capítulo 16 del versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Palabra del Señor. Le invito a que hagamos una pequeña oración para pedir a Dios dirección a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, saliendo con la señal del canal 18. Gracias, Dios, por la vida de Ami, por la vida del hermano Gabriel, porque ellos están, Señor, llevando esta señal a través de estos aparatos, estos instrumentos, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias también, Señor, por todo aquel que está hoy pendiente y escuchando tu bendita palabra. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos, que sea tu espíritu guiándonos, y que nuestros corazones, Señor, y nuestras conciencias sean preparados para recibirlo. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente de corazón le damos por darnos la oportunidad en esta tarde. Y el tema de esta tarde, ¿verdad? Una familia transformada por el Evangelio. Ese es el tema de esta tarde. Una familia
transformada por el Evangelio. Tenemos un suceso muy importante, muy precioso, y en lo personal me impacta mucho lo que hemos leído en el capítulo 16 a partir del versículo 23 de Hechos de los Apóstoles. Este pasaje nos narra una historia de un hombre llamado Pablo y su acompañante Silas. Estos hombres habían sido golpeados, habían sido llevados ante las autoridades por un hecho que habían cometido y era para bien de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pues ellos, al estar ahí frente a ella, fue liberada de esos espíritus malignos. Cuando sus amos de esta mujer, que la tenían como negocio para adivinar, para hablar acerca del futuro y de algunas cosas, cuando ellos se dieron cuenta que esta mujer había sido libertada de esos espíritus, fueron los que se encargaron de hacer este alboroto contra Pablo y Silas, acusándolos, ¿verdad? Y llevándolos hasta las autoridades. Fueron golpeados, y dice el versículo 22, ahí en Hechos 16, que el pueblo se agolpó contra ellos, y les fueron sus ropas rasgadas, los fueron azotados, y bueno, estuvieron padeciendo muchos golpes, tanto Pablo como Silas. Pero leíamos a partir del versículo 23, ¿verdad? Lo que leíamos ahí en la palabra de Dios, que dice que después de que fueron ahí azotados, después de que fueron golpeados, después de que fueron maltratados, después de que fueron desgarrados sus ropas, fueron echados a la cárcel. Pero dice la Biblia, de lo que hemos leído, que mandaron a un hombre, el cual su función era ser el carcelero de ese lugar, era el que cuidaba a los presos que estaban en ese lugar. Y dice la Biblia que el momento que él recibe el mandato, enseguida los metió al calabozo más profundo, al calabozo, al último, podríamos decir, quizá pudiera haber sido el más sucio, el más inadecuado para estar una persona allí. Pues allí este hombre que la Biblia no menciona su nombre, solamente lo marca y lo enseña con su función, con su trabajo, a este hombre que la Biblia lo marca como el carcelero, él los metió. Y no solo le bastó a este hombre que meterlo hasta el final de ese calabozo, al último calabozo, sino aún así hasta de los pies los ató. Dice la Biblia que el carcelero vino y los ató de los pies, y allí estando ellos en el último lugar, en lo más inapropiado, ¿verdad? Para que Pablo y Silas estuvieran. Allí estuvieron estos dos hombres, Pablo y Silas, asegurados, metidos por este hombre llamado, la Biblia lo menciona como el carcelero. ¿Y qué quiere decir esto, papá, mamá y familia que nos está escuchando? Que él estaba cumpliendo su función, él estaba bajo autoridad, y viendo la condición en que la gente estaba contra Pablo y contra Silas, pues para él tal vez se le hizo como ser hombres muy peligrosos. Pero aquí es algo de analizar, y estamos hablando, ¿verdad?, en el tema de hoy, que en el programa que se llama Viva la Familia, una familia transformada por el Evangelio. A mí lo que me llama mucho la atención, y quiero decirle a usted, familia que nos está escuchando, papá y mamá, quiero decirles que el Evangelio de Cristo tiene un propósito muy importante. Y hoy, hablando acerca del tema de la familia, esto nos debe de llevar a entender que el propósito del Evangelio es cambiar solamente al padre de familia, no solamente a la mamá, sino cambiar a toda la familia. Y en todo este relato que nosotros hemos visto a la luz de la Biblia, nos vamos dando cuenta que sí hay un propósito de parte de Dios. Y pudiéramos pensar, ¿por qué hablamos de un propósito? Si a Pablo lo golpearon, a Silas lo azotaron, a ellos dos los estaban maltratando. Dios puede valerse de cualquier circunstancia para que tu vida sea transformada, para que esa vida, tanto la tuya, papá, mamá, como la de sus hijos, sea cambiada. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo una familia es transformada por el Evangelio. Dice la Biblia entonces que este hombre, el carcelero, como lo señala la palabra de Dios, los metió en el calabozo de más adentro, y aún así les aseguró los pies en el cepo. La palabra de Dios dice que en el versículo 25, que siendo la medianoche, Pablo y Silas estaban haciendo dos cosas muy importantes
como cristianos, como hijos de Dios. Y dice la Biblia que ellos se encontraban orando y cantaban himnos a Dios. ¿Qué contraste podemos ver en la vida de Pablo y de Silas? ¿Y por qué digo contraste? Porque estaban golpeados, estaban tal vez sin ropas, o lo que le quedaba de ropas estaban desgarradas, estaban atados a los pies en ese calabozo, siendo el último. Tal vez no había, pues en ese tiempo, una antorcha, una vela o algo que les alumbrara. Estando ellos en la condición más triste, más difícil, la Biblia dice que Pablo y Silas se encontraban orando y se encontraban cantando himnos a Dios. Y por eso le digo yo un contraste, porque normalmente cuando nos encontramos en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles, en problemas, en necesidades, enfermedades aún, o en cualquier circunstancia que no nos agrada o que estemos pasando algún problema, yo creo que humanamente lo último que pensamos es cantar, adorar a Dios, alabar a Dios. Yo creo que lo último que podemos pensar humanamente, y recalco esta parte, humanamente, yo creo que lo último que podemos es esta parte, adorar a Dios. Y dice la Biblia que Pablo y Silas a la medianoche se encontraban. Pero aquí estamos viendo cómo Dios está trabajando para la vida de Pablo, para la vida de Silas, pero con un propósito muy importante, para que al final una familia fuera transformada por el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a continuar con el tema, una familia transformada por el Evangelio. Y dice la Biblia que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Y esto también de repente me hace pensar que si los presos allí estaban oyendo a Pablo y a Silas, yo no dudo que el carcelero, que este hombre que era el responsable con su propia vida de todos estos presos, yo no dudo que este hombre también estaba escuchando a Pablo y a Silas, de qué manera oraban, de qué manera cantaban, porque la Biblia dice que los presos los oían. Por lo tanto, yo no dudo que el carcelero allí estaba escuchando esa parte de cómo Pablo y Silas adoraban y oraban a Dios. Un contraste, como decía yo hace un momento, muy así como raro humanamente, pero delante de Dios es lo correcto. Ahora, Dios responde de una manera preciosa, de una manera increíble, de una manera inesperada ante esta situación. Cuando dice el versículo 26 que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todos los presos se soltaron. Esta parte que nosotros leemos dice y nos habla que sobrevino de repente, algo que en lo que ellos estaban oyendo, los presos, en lo que Pablo y Silas cantaban y oraban, algo que sucedió de la nada. Cuando dice la Biblia sobrevino de repente, quiere decir que fue algo enseguida, algo en un abrir y cerrar de ojos, algo que ni siquiera pudo haber sido, ¿verdad? Como a veces hemos sentido aquí los sismos, ¿verdad? O los temblores, como le llamamos coloquialmente, de una manera tal vez de menos a más. Cuando dice la Biblia que aquí sobrevino de repente un gran terremoto, y la palabra gran, hablar de terremoto pues ya es algo delicado y es algo para muchos de espantarse, pero la Biblia dice que fue un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían. Imagínese usted, ¿verdad?, de qué manera pudo haber sido ese gran terremoto, como lo dice la Reina Valera versión 60, que es la que yo estoy usando, cuando dice de un gran terremoto, que todos los cimientos se estaban moviendo, se sacudían y estaban, ¿verdad?, las paredes, a veces yo digo, ¿verdad?, a veces no saben ni para dónde caerse o para dónde, pero el terremoto era en gran manera. Pero es aquí donde nosotros podemos ver cómo Dios está usando medios, cómo Dios está tratando, ¿verdad?, de que al final esta familia, que vamos a ver cómo termina, ¿verdad?, convertida, transformada por el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
No hubo ninguna pared que se haya caído, no hubo ninguna reja que se haya derribado, no hubo ni un techo que se haya derrumbado. Solamente dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué increíble, ¿verdad? Cuando vemos o sabemos a través de las noticias que en un terremoto lo primero que sucede es derrumbarse edificios, caerse casas, suceden muchas y desafortunadamente desgracias, ¿verdad? Pero aquí la Biblia, al hablarnos de un gran terremoto, nos dice al final, ¿verdad?, que lo único que pasó fue que las puertas se abrieron al instante y las cadenas de todos se soltaron. Pero aquí entra este personaje del cual estamos hablando en esta tarde, el carcelero, aquel hombre que los había metido a Pablo y a Silas hasta el último calabozo, hasta el final, y los había atado ahí, ¿verdad?, para que ellos no escaparan. Dice la Biblia, el versículo 27, que despertó el carcelero, este hombre despertó, estaba durmiendo, estaba descansando, y cuando enseguida, dice el versículo 27, vio las puertas que estaban abiertas de la cárcel, él sacó su espada y se iba a matar. Imagínese usted qué impresión, qué situación tan más difícil, ¿verdad? Que él ver de qué manera todas las puertas y todas las personas allí, ¿verdad?, pensando que ya no estaban. Pero dice la Biblia que despertó el carcelero. Y mire, algo impresionante, ¿cómo es posible que el gran terremoto no lo despertó? ¿Cómo es posible, verdad, que enseguida lo que estaba sucediendo, este hombre seguía durmiendo? Ahí vemos realmente cómo Dios va trabajando, cómo Dios está obrando con su propósito, con su parte, Dios haciendo que al final haya una transformación a través del Evangelio. Y dice la Biblia que este hombre, al cual tenía como responsabilidad cuidar todos los presos, todas las personas que allí se encontraban encarcelados, al ver que las puertas estaban abiertas, al ver que las cadenas estaban sueltas, lo primero que pensó es, pues ya se escaparon todos. Pero dice la Biblia que él enseguida sacó su espada, mas él sacó su espada y se iba a quitar la vida, porque sabía que para él estaba todo perdido, porque su responsabilidad era cuidar a los presos que ahí se mantuvieran, a pesar de estar bajo una reja o detrás de una reja, a pesar de estar encadenados, era su vida la que iba a pagar por ellos. Por lo tanto, la primera acción o reacción de él es quererse matar, sacar su espada y alzarla a modo de quitarse la vida. Pero Dios obrando de una gran manera, Dios obrando allí y cumpliendo, ¿verdad?, esa parte del Evangelio de llegar a la vida de aquel hombre, de aquella familia para transformarlo. Enseguida Pablo, versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dijo Pablo. No te hagas daño, no te quites la vida, no te mates, no te suicides, porque no vale la pena si todos estamos aquí, le dijo Pablo. Entonces, qué increíble pudo haber notado este hombre. Los presos estaban acusados por ciertas circunstancias, todos los que pudieron haber estado allí, algunos quizás por asesinos, algunos quizás por rateros, algunos quizás por ciertas circunstancias, como Pablo, ¿verdad?, y Silas, todos estaban allí por alguna condena, por alguna situación. Claro que lo que ellos querían era esa libertad, ¿verdad? ¿Quién quiere estar tras una reja? Pero estos hombres allí estaban y Pablo le grita, no te hagas ningún mal, pues todos, dice Pablo, todos estamos aquí. Y enseguida este hombre pidió luz, enseguida este hombre rápido, ¿verdad?, pidió algo para alumbrar, pidió algo para poder mirar al escuchar la voz de Pablo, porque si pidió luz es porque tal vez todo eso estaba en oscura. Y dice la Biblia que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, fue a comprobar si realmente todos estaban allí, si no estaba siendo engañado, ¿verdad? De que a lo mejor el que le dijo estaba allí, no le dio tiempo a escapar y el resto sí se fue. No, enseguida él pide luz y se precipita, va hacia adentro y hay una actitud de él y dice que estaba temblando, él se encontraba con ese miedo y enseguida dice que se postra a los pies de Pablo y de Silas.
¿Qué actitud de este hombre nos lleva a ver de qué manera este hombre reconoce a Pablo y a Silas como hijos de Dios, como estos hombres de Dios? Tanto que dice que al verlos, él los mira y temblando se postra a los pies de ahí, de Pablo y de Silas. Qué acción tan más increíble nos muestra la palabra, que este hombre se iba a suicidar, que este hombre se iba a quitar la vida, que este hombre a filo de espada se iba a degollar, no sé, algo pudo haber intentado, pero al ver que ahí estaban todos los presos y que estaban todos allí, que no había escapado ninguno, enseguida tembloroso ve a Pablo y ve a Silas y se postra a los pies de ellos. ¿Por qué? Porque si algo nosotros podemos leer anteriormente y lo leíamos, ¿verdad? Y lo decíamos, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Ellos se encontraban en esa adoración a Dios. Por lo tanto, este hombre llamado el carcelero por la Biblia, no dudo y no dudamos que pudo haber escuchado esa parte de cómo Pablo y Silas tenían esa comunión con Dios. Por lo tanto, este hombre es lo que lo mueve, ¿verdad? A venir al verlos y postrarse a los pies, reconociendo que eran hijos de Dios, que eran hombres de Dios. Y eso mismo a él lo lleva, esa parte, al ver que ahí estaban ellos, lo hace reconocer una necesidad, lo hace ver que él tenía una necesidad muy grande. Y le dice enseguida, al versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y usted puede ver entonces que este hombre hace una pregunta en la cual nosotros podemos darnos cuenta que siente una necesidad en su vida, siente esa parte que le hace falta, siente esa parte que él no conoce y que está deseando. No sabemos cuál era su condición en su familia, en su hogar, no sabemos en su relación laboral, no sabemos cómo él se estaba moviendo, pero sí sabemos que había una necesidad, ¿verdad?, de qué manera él tenía que ser salvo. Y este hombre, el carcelero, como la Biblia lo enseña, recibió una respuesta de Pablo y de Silas. Versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta que Pablo y Silas le dan. Esa es la respuesta que podemos decir, ¿verdad? Simple respuesta, pero con mucha esencia, con mucho significado, con mucho que podría ser en su vida. Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay otra parte que continúa la palabra de Dios, le dice: y serás salvo tú y tu casa. En esta parte yo quiero remarcar algo muy importante. Si vemos todas las circunstancias que se están dando allí en esa cárcel, si vemos todas las circunstancias que pasaron, el gran terremoto, ¿verdad? El haber estado Pablo y Silas orando, clamando, de qué manera Dios obra, haciendo que la tierra temblara en gran manera, en modo que se sacudían los cimientos de la cárcel, ¿verdad? Y toda esta parte, ir analizando cómo Dios está usando circunstancias para al final llegar a la necesidad de este hombre que necesitaba ser salvo. Y no solo eso, Dios no solo conocía la vida de este hombre. Si algo podemos entender cuando Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí le estaban diciendo: tú necesitas creer en Cristo para salvación. Tú necesitas creer en Cristo para una vida eterna. Tú necesitas creer en Cristo para que tu vida sea transformada. Tú necesitas creer en ese evangelio para que tu vida sea nueva. Como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en los Corintios, que sea una nueva criatura, sea una nueva persona, sea un cambio radical en su vida. Pero Dios, conociendo, ¿verdad?, que también su casa tenía esa necesidad, también su familia tenía esa necesidad, también en su hogar, su esposa, sus hijos, y no sabemos cuántos, ¿verdad?, hijos pudo haber tenido, ¿verdad? Pero cuando estos hombres le dijeron: serás salvo tú y tu casa, nos da a entender que él tenía una familia, que él tenía una esposa y tenía unos hijos, los cuales, como él, siendo el padre de familia, siendo la cabeza del hogar, siendo la cabeza de su esposa, él
tenía esa necesidad, por lo tanto, su familia también tenía esa necesidad. Y mire, amigo y amiga, papá, mamá, que usted nos está mirando en esta tarde, yo quiero decirte algo, papá y mamá, si ustedes, y usted principalmente, papá, si usted no ha creído en Cristo, déjeme decirle, su familia también tiene la necesidad de creer en Cristo. Así como usted está, ¿verdad?, apartado de Dios, podríamos decirlo, pudiera estar usted no buscando de Dios, no aceptar al Señor aún. Así esa misma necesidad refleja que su hogar tiene esa parte que le falta. Así que Dios conoce en este hombre y dice la Biblia que Pablo y Silas le dicen, serás salvo tú y tu casa. Hoy quiero decirte, papá y mamá, si usted no tiene una vida entregada a Cristo, su familia también lo necesita. Así como usted necesita entregar su vida a Cristo, así también su esposa, papá, su esposa y sus hijos necesitan también de Cristo. Y más que todo ello, ser salvos. Más que todo ello, creer en Cristo. Más que todo ello, entregar su vida al Señor. Y mire, esta parte de creer que le dicen a este hombre, que la Biblia nos enseña como el carcelero, le dicen que tenía que creer en el Señor Jesucristo. Y esta parte de creer no solo implica, ¿verdad?, de decir, sí, creo, sí sé que existe, sí sé que hay un Dios. No implica solamente el saberlo, sino el creerlo nos debe de llevar a tener un cambio en nuestra vida. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando se cree en el Señor, hay un cambio de que lo que Dios hace, yo le creo a Dios y creo en Dios, y ese cambio viene a mi vida. Por eso este hombre tenía esa necesidad. Dios la sabía. Dios usa a Pablo y Dios usa a Silas ahí en esa cárcel. Y podemos decir, ¿verdad? Pero que ¿por qué tuvieron que pasar todo esto? Aquí estamos viendo un propósito. No solamente que Pablo fuera azotado por lo que había hecho, sino que Dios sabía también que más adelante, que a través de esa circunstancia, este hombre llamado el carcelero necesitaba conocer ese evangelio para transformar su vida, y no tan solo su vida, sino también a su familia. Por eso, cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, él tenía que entrar en esa parte de fe, tenía que creer que lo que Cristo hace en su vida es una transformación, es un cambio, como decía yo hace un rato, es un cambio radical, es un cambio de lo más profundo. Ahora, ¿y de qué manera podemos ver nosotros cuando alguien cree en Jesús, cuando alguien es transformado por el Evangelio? Porque dice la Biblia allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y es justamente cuando hay esa parte de fe, de creerle a Dios, no solamente nos quedamos en el oír, no solamente nos quedamos en lo que escuchamos, no solamente nos quedamos en lo que a través de la televisión, a través de lo que leemos en el celular o a través de lo que escuchamos por diversos medios, solamente nos quedamos con ellos, sino cuando realmente creemos en Dios, hay un cambio y vivimos ese cambio. Esa es la diferencia, y es lo que Pablo y Silas le decían a este hombre: cree en el Señor Jesucristo, y no de creer en la mente, sino de que él necesitaba un cambio, de que él necesitaba esa transformación en su corazón, de que él necesitaba no solamente ser el oidor del Evangelio, no solamente el observador de lo que Dios podía estar haciendo, sino vivirlo, cambiar su manera de actuar, de vivir, de caminar, y no solamente eso, sino también su familia necesitaba esa transformación, también su familia necesitaba ese cambio que solamente Cristo puede hacerlo. Papá, mamá, ustedes necesitan de Cristo. Papá, mamá, ustedes necesitan creer en Cristo. Papá, mamá, ustedes necesitan cambiar su manera de vivir, que solamente estos hombres, Pablo y Silas, le dijeron al carcelero
le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy quiero decirte en esta tarde, papá, mamá, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos no solamente ustedes, sino también su familia, a través del cambio que el Evangelio puede hacer en sus corazones. No solamente por lo que papá haga, no solamente por lo que mamá haga, va a hacer como un efecto en toda la familia. No, es que entre todos tienen que conocer, entre todos tienen que entregar y entre todos tienen que creer en Jesucristo. Y esa es la parte, ¿verdad?, que encontramos ahí en esta familia transformada por el Evangelio. Ese es el tema de este programa en esta tarde. Estamos en el programa Viva la Familia y el tema que estamos viendo es una familia transformada por el Evangelio. Cuando Pablo y Silas le dicen a este hombre, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios que le dijeron. Y aquí está lo importante, no solamente es decirle, ¿verdad?, así superficialmente creer por creer en la mente, no, sino que dice la Biblia, el versículo 32, ¿y de qué manera podemos conocer a Jesús? ¿De qué manera podemos creer quién es Jesús? ¿De qué manera podemos llegar a conocer a ese Dios poderoso? Pablo y Silas lo hicieron con este hombre. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dese cuenta, papá y mamá, no solamente es a lo que yo oiga, a lo que yo vea en algún lugar, sino es adentrarnos en la palabra. Para conocer a Dios tenemos que adentrarnos en este sagrado libro. Para poder tener una fe genuina es necesario que abramos y estudiemos, comprendamos, analicemos lo que dice la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a conocer ese Dios. Es ahí donde usted, papá, va a tener esa parte que le hace falta hoy para poder creer en Jesús y que también su familia crea en Jesús y todos puedan ser salvos. Dice el versículo que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que él y su familia tenía esa necesidad del Evangelio. Esta familia tenía esa necesidad de conocer a Jesús. Esta familia tenía esa necesidad de que Cristo estuviera no solamente en su hogar, sino en sus corazones. Y cuando Cristo está en el corazón, está en toda la familia, en todo el hogar. Por eso dice la Biblia que al hablarle la palabra lo hicieron a él y a todos los que estaban en su casa. Qué precioso es saber cómo Pablo y Silas llevan y transmiten esta palabra, presentan a Cristo y de qué manera este hombre, ¿verdad?, reconoce que Dios estaba tratando con él. Y mire, papá y mamá, muchas veces Dios trata con usted, Dios trata conmigo, Dios trata de diferentes maneras. Y pocas veces entendemos que es un trato que Dios está teniendo con nosotros. Mire de qué manera Dios estuvo tratando con este hombre. Le encargaron a 2 presos y él los llevó como 2 presos comunes, ¿verdad? Pero al final Dios estaba trabajando en medio de esas circunstancias para que al final él y su familia pudieran conocer a Cristo, de la manera en que dice que ellos, al hablarle la palabra, allí ellos estaban presentándoles al creador del mundo, al creador de ellos mismos, al quien les daba la vida. Y dice la Biblia en el versículo 33, y él, refiriéndose al carcelero, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire, cuando el Señor viene a la vida de alguien, cuando tú conoces a Jesús, papá, mamá e hijos, cuando ustedes conocen a Jesús, pueden ir dando cuenta y se van a ir notando de qué manera la vida es transformada y de qué manera las cosas cambian, de qué manera la manera de actuar es diferente, la manera de actuar es distinta a lo que habíamos vivido anteriormente. Dice la Biblia que este hombre enseguida empezó a lavarle las heridas. Cuando era el responsable de meterlos a la cárcel, al calabozo, cuando fue él mismo que los ató ahí en el cepo de los pies, cuando él fue el mismo que los puso en el calabozo más feo, más triste, más deplorable,
cuando él se encargó, ahora nos damos cuenta que cuando Pablo y Silas le presentan a Cristo a través de las Escrituras, cuando Pablo y Silas a través de la palabra presentan al Señor, él empieza a tener un cambio y se da cuenta que él tiene que ser diferente a como era antes. Y dice la Biblia que enseguida él empezó a lavarle las heridas y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué resultado podemos tener nosotros cuando nosotros escuchamos, cuando nos es presentada la palabra del Señor, cuando nos es presentado Cristo en una familia y en un hogar? ¿Cuáles son los resultados que tienen que haber? Es justamente este es el resultado, que el corazón crea, que el corazón se entregue. Y esto es conocer a Cristo, es cómo la vida es transformada, cómo es la vida cambiada por Cristo. Es esa parte de que en ese momento que el Evangelio, que la palabra del Señor, que Cristo es presentado en papá y mamá y en la familia, en ese momento cuando se cree totalmente, cuando se cree no solamente con la mente, sino que hay un cambio y esa palabra entra en el corazón, esa palabra penetra hasta lo más profundo del corazón, ahí es cuando empieza a haber ese cambio. Y este hombre dice que empezó a curarle las heridas, empezó a servirle a Pablo, empezó a servirle a Silas, empezó a verlos a ellos, a atenderlos a ellos, empezó a ver en ellos qué necesidad tenían. Y esto es una señal de un cambio, esta es una señal de una transformación por la palabra, porque él siendo carcelero no iba, vamos a decir esta palabra, y permítanme usar este término, no iba a consentir a un preso, no iba a tratarlo, ¿verdad? A ver, ¿qué te pasó? ¿Dónde te duele? ¿Te tallo? Oh, mira, estás sucio, aquí te voy a limpiar. No, él como carcelero era meterlos al calabozo y estar pendiente de ellos. Pero vemos cómo enseguida este hombre empieza a lavar las heridas y lo más precioso que dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, esa es la verdadera transformación que Cristo hace en una familia. Por eso esta tarde estamos hablando, ¿verdad? Una vida transformada o una familia transformada por el Evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo puede cambiar tu familia. Mire, tristemente, y pasa, y yo sé que usted tal vez pueda conocer a alguien con estas características. Hay familias donde ya los hijos ya son jóvenes, adolescentes y aún niños, y entran a casa, ven a papá tal vez sentado descansando y entran como si no lo conocieran, entra mamá y pasa lo mismo. Y cuántos hogares hay, ¿verdad? Donde realmente pareciera que son desconocidos todos ellos, los integrantes de la familia. Y es justamente ahí donde está esa necesidad de Cristo. Y no sé, tal vez pudiera ser su caso, papá, mamá, familia que nos está escuchando esta tarde. No sé cuál pueda ser su necesidad en esta tarde en su familia. A lo mejor usted tiene problemas ahí en su hogar. A lo mejor está teniendo ese distanciamiento con sus hijos, aunque sean adultos. Tal vez le han dejado de hablar, no sé. Pero dése cuenta que hay un cambio que existe y ese cambio lo puede dar Cristo. Pero papá, mamá, ustedes tienen que dar el paso de creer en Cristo y no creer con la mente, sino darse cuenta que la palabra nos presenta a un Dios poderoso, a un Cristo de poder, a un Cristo que puede hacer muchas cosas en su hogar, en su familia, pero basta creer. Basta dejarlo entrar en su corazón. Y mire, y conociendo la necesidad, ¿verdad?, de su familia, Cristo al llegar a su familia puede tocar todos los corazones. Y esta parte yo se la quiero redundar porque él cree que, como dice el pasaje, ¿verdad?, cree que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir, papá, que al creer tú ya toda tu familia por cadenita y consecuencia ya son salvos, no, sino que al momento que Cristo viene a usted, mamá, papá, al momento que Cristo viene a su vida, a través de usted también puede ser transformada su familia, a través de usted puede el Evangelio, Cristo puede ser mostrado a los suyos y alcanzar esa salvación, alcanzar ese cambio. Muchas veces los hijos entran en enemistad por los padres precisamente porque ellos no conocen al Señor y su vida la llevan, y permítanme usar este término, de cabeza. Llevan una vida totalmente ajena a lo que debe ser el rol como papá, como mamá, y los hijos
ven esa falta, ven esa indiferencia y se vuelve un caos en ese hogar. Y no sé, a lo mejor su hogar está pasando ciertos problemas, está teniendo esos detalles con sus hijos, quizás ya sean jóvenes, quizás están en una edad de adolescencia, en una edad de rebeldía. Mire, Cristo puede cambiar su familia. Tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salvo tu casa. ¿Por qué? Porque Cristo conoce tu necesidad, papá. Cristo conoce esa necesidad que hay en usted. Por lo tanto, esa necesidad también está en su familia. Crea en Cristo. Y mire, este hombre del cual estamos hablando, el carcelero, cuando este hombre escuchó que esa era la respuesta para su necesidad, creer en el Señor, la Biblia nos dice que fue con ellos a su casa, porque dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, no nos habla de que estaban en la cárcel, sino cuando ya estaban en su casa. Y mire, qué actitud de este hombre, el carcelero, qué actitud de este hombre, que saber que en él había una necesidad, pero reconocer que en su hogar también existía una necesidad. Así que papá, así que si usted reconoce hoy que hay esa necesidad de Cristo, también tiene que reconocer que su hogar necesita de Cristo. Si usted tiene y reconoce que en su vida necesita cambiar, también reconozca que su hogar, que su familia necesita tener ese cambio, y ese cambio solamente Cristo lo da. Ese cambio viene cuando usted cree en el Señor Jesucristo y es salvo, pero también su familia tiene esa necesidad de conocer a Cristo y también de ser salva. Entonces este hombre enseguida empezó a lavarle las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Mire cómo el Señor viene a suplir esa necesidad en toda la familia, porque la Biblia nos dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su familia, con su esposa, con sus hijos. Él se bautizó, y es justamente cuando usted, papá y mamá, reconoce la necesidad que hay en su corazón y reconoce la necesidad que hay en su familia, Cristo transforma, Cristo cambia, y a como pueda llevar hoy su vida, Cristo puede transformarla. Si hay enemistad, habrá amor. Si hay distanciamiento, habrá ese acercamiento. Estarán acogidos todos ustedes, papá, mamá, hijos. Si hay circunstancias que le están separando, allí Cristo puede nuevamente unir. Y es esta parte, saber la necesidad que hay en usted, papá, saber la necesidad que hay en su corazón, pero también en su familia. Cuando dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos, versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, y aquí está, de haber creído a Dios. Mire, ¿cómo es la familia? Es totalmente transformada. Dice la Biblia que él los llevó a su casa y los puso a la mesa. Mire, usted sabe que hay familias, ¿verdad?, que cuando uno llega a casa lo invitan a pasar a la mesa y está el hijo mayor, sirve una parte, la hija o el hijo que el segundo vienen igual, atienden, y qué hermoso, ¿verdad?, ver familias que son serviciales. Y usted quizá pudiera decir, bueno, la mía no es así, pero Cristo puede hacer la diferencia en su familia. Cristo puede transformar, porque dice que este hombre los llevó a su casa, les puso la mesa, y dice esta parte, y se regocijó con toda su casa. ¿Cuántas familias hoy están tristes, sufriendo, están apáticos? ¿Cuántas familias hoy se encuentran en una actitud de indiferencia? ¿Cuántas familias hoy no se encuentran teniendo un problema de falta de amor, de falta de comprensión, de falta de esa felicidad, de esa alegría, de ese gozo? Muchas familias hoy están viviendo así. Mire, es triste lo que le voy a decir. Hace unos días, ya tiene semanas, fuimos a almorzar con mamá a un restaurante y estábamos allí
platicando con mamá y atentos. Y la verdad les digo algo, yo soy de las personas que digo, teléfono, te quedas guardado, ahorita vamos a estar todos juntos, platicar, mamá, ¿cómo estás? Esto y el otro. Y es triste, papá, mamá y familia que nos están mirando, usted amigo y amiga, es triste cómo vimos o cómo estábamos allí todos, ¿verdad? Platicando y ver que entraban familias completas a ese lugar donde estábamos almorzando, ocupar una mesa, toda la familia, sentarse y enseguida, al momento de sentarse todos con el teléfono y estar todos con la cabeza agachada allí y nada de comunicación, nada de chistes, de sonrisas, nada de siquiera una plática. Qué triste ver que hay familias que han sido afectadas por muchas circunstancias, por muchos problemas, aún por la tecnología. ¿Cuántas familias hoy se encuentran en esa condición? Después de ello, en otra ocasión, igual en un lugar donde iba yo a cenar, me tocó ver a un matrimonio, a un muchacho y su esposa y su bebé a un lado, y en unas mesas chiquillas que estaban chiquitas, los dos de frente, pero sus cabezas casi chocaban por estar con el teléfono, y el bebé llorando, y qué triste, ¿verdad? Saber que hoy en la mesa no hay comunicación, hoy en la mesa no hay una palabra de aliento, hoy en la mesa lo que hay es puro teléfono, ¿verdad? Qué triste. Pero dice la Biblia que este hombre los llevó a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa. Usted va a decir, bueno, ellos no tenían teléfono, sí, pero Cristo hace la diferencia. Cristo hace que ese regocijo, que esa felicidad, que esa alegría venga de nueva cuenta a la familia. Cristo es el que puede transformar todo aquello que hoy se necesita en un hogar. Cristo es el que puede traer, así como trajo a la familia de este hombre, el carcelero, como lo presenta la Biblia, dice, y se regocijó con toda su casa. Cuánta alegría pudo haber en esa mesa, en ese lugar donde ellos estaban sentados, Pablo y Silas y este hombre con su familia. Y dice que se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Y es justamente aquí, al final de este versículo, lo que hace la diferencia. Creerle a Dios. No es creer en Dios solamente, es creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Y no solo tu vida, papá, no solamente tu vida, mamá, sino toda tu familia. Porque a través de ti puede llegar ese conocimiento del Evangelio. A través de ti puede llegar esa parte que necesita tu familia. A través de ti puede llegar todo aquello que hoy se necesita, ¿verdad? Para que tu familia nuevamente haya ese gozo, haya esa felicidad, haya esa alegría que falta, sobre todo el amor, el respeto, el cariño, el afecto. ¿Cuál es la necesidad hoy en día en tu casa? ¿Cuál es la necesidad hoy en día en tu hogar? Cual sea tu necesidad, Cristo la puede suplir. Cual sea tu necesidad, te basta solamente que le creas a Dios. Cual sea tu necesidad, te basta que dejes entrar a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Cualquier necesidad que haya hoy en tu familia, papá, mamá, hijos, cualquier necesidad que haya, solamente te basta que vengas, abras tu Biblia, conozcas y le creas a Dios. Escuches la palabra. Dice la Biblia que cuando ellos fueron llevados a su casa, el versículo 32 dice que Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuál es el efecto que hubo en ellos? Lo que dice el versículo 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y es esta parte que hace la diferencia, creerle a Dios. Muchas familias hoy dentro de una iglesia pudieran estar, dentro de un templo, dentro de una iglesia pudieran estar, pero si no le han creído a Dios, esa familia sigue siendo hueca, esa familia sigue estando allí vacía. Por eso
es necesario creerle a Dios, creer en el Señor, dejar que su vida sea tocada por el Señor, sea transformada por el Señor. Por eso cuando este hombre les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La necesidad no solamente era del carcelero, la necesidad también estaba en su familia. Papá, mamá, la necesidad no solamente la tiene usted, la necesidad también la tienen sus hijos, su hogar. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer usted hoy? Creer en Jesucristo, creer en Dios, y verá usted cómo las cosas son transformadas. Dele una oportunidad al Señor para que su vida sea cambiada. Dele una oportunidad hoy a Cristo para que su hogar sea transformado. Dele una oportunidad hoy a Dios, conózcalo, acérquese a Él. Dele usted esa oportunidad para que entre a su vida y verá cómo Dios va a obrar en gran manera. Espero que la palabra de esta tarde haya sido de bendición para usted y su familia que nos está mirando. Gracias por permitirnos también, ¿verdad?, que hayamos estado aquí en este programa y usted está observándonos ahí, escuchándonos ahí. Esperamos en Dios que esta palabra haya sido de bendición, y si usted quiere y necesita ayuda, no dude. Nosotros estamos aquí en Comalcalco, en la Iglesia Betel, en la calle Pedro C. Colorado, junto al río. Allí estamos para servirles. Allí estamos el pastor general, el pastor Gerardo Espinosa Contreras, ahí está él para que pueda apoyarles. Están los colaboradores de la iglesia, ahí estamos para apoyarles. Si usted necesita ayuda para su hogar, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Pero también es necesario que oiga la palabra, también es necesario que conozca a Dios. Así que si no tiene usted donde congregarse, acompáñenos. Nosotros estamos los martes y los jueves a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Allí estamos nosotros, somos Iglesia Betel, calle Pedro C. Colorado, junto al río, aquí en Comalcalco, Tabasco. Y también estamos en nuestra página de Facebook, Iglesia Betel y su campo, YouTube, y estamos también Iglesia Betel y su campo, y estamos en Spotify, también tenemos podcast, ahí estamos como Iglesia Betel y su campo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y si alguien tiene esa necesidad y reconoce que necesita de un cambio en su vida y su familia, vamos a orar por usted en este momento para que sea Dios ayudándole, pero también usted poniendo su vida, su corazón, para que Él haga la obra perfecta, primero en usted, y verá que también en su familia. Esto se lo puedo decir a la luz de la Biblia. Así que vamos a dar gracias a Dios y esperamos que haya sido de bendición la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de leer tu bendita palabra y de reflexionar en ella. Te pido por todos aquellos que lo hayan escuchado, Señor, que hayan mirado esta señal, donde quiera, Señor, que ellos se encuentren. Muchas gracias por sus vidas, pero te pido, Señor, si alguien hoy está reconociendo que hay una necesidad en él, pero también en su familia, Señor, ayúdalo, Dios, que él pueda o ella pueda abrir su corazón para que pueda ser transformado, pueda ser cambiado y también ser llevada a tu palabra, Señor, para que todos en su hogar, en su familia te conozcan. Muchas gracias te doy en esta hora de la tarde. Ayuda al que necesita, Señor, de ti. Ayuda a aquel que está clamando, a aquel que está teniendo esos problemas con sus hijos, Señor, en su vida. Padre, en su familia. Te pido que tú lo ayudes, Dios. Que pongas tu mano de favor y de misericordia sobre él, sobre su familia, Dios. Y que haya, Señor, como en este hombre que hemos leído en la Biblia, ese regocijo, Señor. Esa manera de servir, Señor. Esa manera de tener esa entrega, Señor, por haber creído, como dice la palabra, a Dios. Muchas gracias, Padre, te damos pues. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo nuestra transmisión a través de Canal 18, a través de Canal 18 en Facebook, a través de Iglesia Betel y su campo en Facebook también. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Tenemos un programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo en punto de las 4 de la tarde. Dios les bendiga y excelente tarde. Viva la familia. Presentó